Seguimos con el tutorial de Unity. En el vídeo anterior vimos cómo instanciar monedas y hacer que desaparezcan al tocarlas. Nos dejamos un pequeño fallo, y es que las monedas desaparecen pero no su contenedor CoinContainer. Para arreglar esto, solo tenemos que ir al script CoinContainer y decirle que borre su objeto padre en vez de a sí mismo, con la instrucción transform.parent.gameObject. Lo primero que vamos a hacer ahora es añadir un sonido que se active cuando aparece una moneda. Para eso, vamos a seleccionar el objeto Coin y añadirle el componente Audio Source. La casilla Play on Awake indica que el sonido se reproducirá en cuanto se instancie la moneda, que es lo que queremos. En el campo Audio Clip vamos a añadir el sonido que queremos. En este caso voy a elegir uno que ya tenía preparado en la carpeta Sounds. Le damos al botón Apply para que los cambios se apliquen al prefab y si le damos al Play ya podemos ver cómo suenan las monedas cuando aparecen. Ahora vamos a llevar la cuenta de cuántos puntos tenemos. En nuestra carpeta Scripts vamos a crear un nuevo script y lo vamos a llamar Score Manager. Dentro vamos a crear un integer score inicializado a 0 y una función raisescore que pida un integer s. Así, al llamar a esta función le podemos decir cuántos puntos tiene que aumentar score. Dentro de la función le decimos simplemente que sume s a score. Vamos a añadir también la instrucción debug.log. Esta instrucción sirve para mostrar mensajes en la consola. Entre los paréntesis le pasamos la variable score y así podremos comprobar cuántos puntos llevamos. La instrucción debug.log es muy útil y tendrás que usarla constantemente durante el desarrollo para comprobar cómo están funcionando partes internas del juego o si una función se está llamando cuando debe y cosas así. Por ejemplo, si al coger un punto no viésemos el mensaje con la puntuación en la consola, sabríamos que la llamada no se está realizando y podríamos buscar qué es lo que hemos hecho mal. A la función raisescore vamos a tener que llamarla desde el script CoinController, que es el que detecta cuando has cogido una moneda. Así que vamos a hacerla pública escribiendo public delante del void. Guardamos el script y se lo añadimos a nuestro objeto scripter. Ahora hay varias formas para acceder a un script desde otro script diferente. Una de ellas es buscar el objeto que lo contiene y acceder al componente. En el evento onTriggerEnter2D de nuestro script CoinController vamos a crear una variable de tipo GameObject llamada scripter, a la que le vamos a pasar una referencia al objeto scripter, buscándolo con la instrucción GameObject.find y pasándole el nombre del objeto entre paréntesis. Esto lo que va a hacer es buscar en nuestra escena un objeto que se llame scripter. A continuación, accedemos al componente Score Manager dentro de scripter y llamamos a la función raisescore, pasándole un 1 para que aumente la puntuación un punto. Si cambiamos a la pestaña Console aquí abajo y le damos al Play, podemos ver cómo al coger una moneda aparece una línea de debug con la puntuación actual. Pero el método que acabamos de usar es el menos eficaz. Buscar objetos en la escena es un proceso relativamente lento que para un solo objeto da lo mismo, pero en un juego de verdad podríamos tener cientos o miles de búsquedas, así que el juego se ralentizaría. Otra posible opción, y normalmente la más conveniente, es simplemente hacer una referencia pública, igual que hacemos para acceder a un prefab o a cualquier otro objeto externo. Creamos una variable pública de tipo scoreManager en mayúscula llamada scoreManager en minúscula. Fíjate en que diferenciamos entre el nombre de la clase y el nombre de la variable porque la clase empieza en mayúscula y la variable empieza en minúscula. Ahora accedemos directamente a la función raisescore de scoreManager. Guardamos, seleccionamos el objeto coin y vemos que en el componente CoinController tenemos la variable scoreManager vacía. Para rellenarla simplemente arrastramos encima el objeto scripter que contiene el script scoreManager. Sin embargo, esta forma no nos va a servir, porque un prefab, al ser un objeto que existe fuera de la escena, no puede venir cargado con una referencia a algo que exista solo dentro de la escena. Así que las monedas que se creen instanciando el prefab darán un error porque no tienen la referencia. La última opción es meter al script scoreManager en una variable estática. Para eso, vamos al script y escribimos public static scoreManager scoreManager. Esto es, una variable pública estática de tipo scoreManager llamada scoreManager. Ahora, en la función start le decimos que scoreManager sea igual a this, es decir, este script. Si guardamos y vamos a CoinController, ahora podemos llamar directamente al script scoreManager escribiendo el nombre de la clase, scoreManager en mayúsculas, seguido de un punto y el nombre de la variable estática, scoreManager en minúsculas, seguido de un punto y el nombre de la clase, raisescore. Ten en cuenta que una variable sea estática significa que existe una sola instancia de la misma. Esto no es un problema porque solo hay un script scoreManager, pero por ejemplo CoinController es un script que tiene todas las monedas, así que si declarásemos una variable estática aquí, eso nos daría errores y problemas. Ahora vamos a hacer que los puntos se muestren en la pantalla en vez de en la consola. Para ello, hacemos clic derecho en el área de los objetos de la escena y elegimos UI Text.
Esto nos creará un objeto text dentro de un canvas, que es un tipo de objeto necesario para renderizar textos por varios motivos en los que no vamos a entrar. Pero básicamente es porque un canvas en principio no es un objeto normal que existe en el mundo del juego, aunque se puede configurar para que sea así, sino un objeto que se dibuja directamente frente a la pantalla. Si elegimos el objeto text y ponemos su posición a 0, podemos verlo en la pantalla. Ahora vamos a cambiar sus dimensiones, su posición y su fuente de letra y su color para que quede bien visible en una esquina. Y también le vamos a cambiar el texto que muestra para poner un 0, que será la puntuación inicial. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar el texto cada vez que aumente la puntuación. Para eso, vamos a nuestro script de Score Manager y creamos una variable pública de tipo text llamada ScoreText. Sin embargo, por algún motivo que no conozco, por defecto no podemos utilizar las palabras claves que nos permiten tratar con objetos de la interfaz. Así que nos dará un error porque no reconoce que la palabra text sea una clase válida. Para solucionar esto, aquí arriba tenemos que escribir using unityengine.ui y el problema se soluciona. Ahora borramos el debug.log, accedemos al campo text del objeto ScoreText y le decimos que sea igual a score. Esto nos dará un error porque le estamos pasando un valor numérico en vez de un valor de texto. Hay dos formas de convertir un valor de tipo integer a un valor de tipo string. Una es escribir score.toString, seguido de unos paréntesis vacíos. La otra, más fácil, es simplemente sumarle unas comillas vacías, porque si le sumamos una string a un número, este número deja de ser un número en su versión matemática, por así decirlo, y pasa a ser el símbolo escrito de ese número. Guardamos, volvemos al editor, seleccionamos el objeto scripter y arrastramos el objeto text a la variable ScoreText. Ahora, si le damos al play, podemos ver a nuestro contador de puntos en acción. Hasta ahora hemos estado trabajando en una sola escena, que es esta que tenemos aquí, pero en un juego de verdad necesitaríamos diferentes escenas para los diferentes niveles del juego, otra para el menú principal, etc. Así que vamos a ver cómo hacer un cambio de escena. En vez de hacer una escena nueva, lo que vamos a hacer es duplicar esta misma escena guardándola con otro nombre, Scene2. Para diferenciar esta escena de la otra, vamos a añadirle un fondo que tengo preparado en mi carpeta de sprites. Lo arrastramos a la escena y lo estiramos para que cubra toda la pantalla. Pero tenemos un problema, y es que ahora el suelo ya no se ve, porque el fondo se está dibujando por encima. Para arreglar esto, tenemos que usar Sorting Layers y cambiar el orden de dibujado. Si seleccionamos a nuestro objeto Player, en su componente SpideRenderer podemos ver que está en la Sorting Layer Default y que su orden es 0. Si elegimos el fondo, podemos ver que también está en la capa Default y que su orden es 0. Esto significa que le estamos diciendo a Unity que dibuje estos sprites en el mismo orden, sin que uno esté delante y otro esté detrás. Esto es imposible de hacer, así que en su lugar, Unity está decidiendo por sí mismo cuál va delante y cuál va detrás, pero esta decisión es impredecible y puede cambiar en cualquier momento, así que no nos sirve. Nunca deberíamos tener dos sprites en el mismo orden si pueden estar uno encima del otro. Para arreglar esto, primero vamos a crear una nueva Sorting Layer para el fondo. Aquí, en el campo Sorting Layer, elegimos Add Layer y creamos una nueva llamada Background. Las capas se dibujan de arriba abajo, así que vamos a arrastrar la capa Background y a ponerla encima de la capa Default porque queremos que primero se dibuje el fondo y luego se dibujen el resto de objetos por encima. Ahora elegimos el objeto Background y le cambiamos la Sorting Layer a Background, y ya podemos ver cómo se dibuja por debajo. El número del orden es para los elementos que están en una misma capa. Por ejemplo, la moneda y el suelo están en la misma capa, así que si ponemos uno encima del otro, Unity decide cuál se dibuja primero. En este caso, la moneda queda detrás del suelo. Para cambiar eso, elegimos el objeto Coin y le cambiamos el orden a 1. Ahora ya se dibuja por encima del suelo. Para poder cambiar de una escena a otra, lo primero que necesitamos es que la escena esté en la lista de escenas disponibles. Si vamos a File, Build Settings, podemos ver que tenemos aquí la escena 1 que está añadida por defecto. Como tenemos abierta la escena 2, si le damos al botón Add Open Scenes, la añadirá a la lista de escenas y podremos cargarla desde el código. Ahora vamos a grabar esta escena y a volver a abrir nuestra escena número 1. En el script Score Manager vamos a hacer que cuando lleguemos a 3 puntos el juego cambie a la escena 2. Al igual que antes con los objetos de UI, necesitamos acceder a un namespace que no está incluido por defecto. Así que arriba del todo tenemos que añadir la línea using unityengine.sceneManagement. Ahora, en la función RaiseScore vamos a añadir un if que compruebe si tenemos 3 puntos, y si es así, cargamos una escena diferente con la instrucción sceneManager.loadScene, y entre paréntesis y comillas el nombre de la escena que queremos cargar. Ahora, si le damos al play, podemos comprobar que funciona. El cambio de escena se está realizando como toca, pero fíjate en que la puntuación vuelve a ser 0. Esto es porque todo lo que había en la primera escena, incluyendo el script Score Manager, se ha borrado. Y aunque la escena 2 tiene también un script Score Manager, es una instancia diferente, así que el valor de las variables no se conserva. Para solucionar esto, vamos a crear un singleton. Un singleton es simplemente una técnica para decirle a un elemento, primero, que no se borra al cambiar de una escena a otra, y segundo, que si al crear se detecta que ya existe una copia de sí mismo, se destruye a sí mismo para no interferir con la copia. Sé que esto suena muy complicado, pero deja que te lo explique. Imagina que hacemos que la instancia de Score Manager de la escena 1 no se borre al pasar a la escena 2.
La escena 2 tiene otra instancia de Score Manager, así que eso va a producir errores, porque solo puede haber un Score Manager. Por eso, al crearse Score Manager, tiene que comprobar si ya existe otro Score Manager y si ya existe, borrarse a sí mismo. Así, el Score Manager de la escena 1 seguirá vivo cuando pasemos a la escena 2 y el de la escena 2 al crearse comprobará que ya existe un Score Manager y se destruirá a sí mismo. Pasemos a programar esto. En la función start, en vez de rellenar la referencia estática consigo mismo, vamos primero a comprobar si esta referencia está vacía o no, porque si no está vacía es que ya existe otro Score Manager. Hacemos un if que compruebe si Score Manager es igual a null, que significa que no tiene ningún valor. Si es el caso, rellenamos la referencia, si no, autodestruimos el objeto. Además, si la referencia está vacía y por lo tanto este es el Score Manager original, vamos a añadir la instrucción don'tDestroyOnLoad, pasándole this entre paréntesis para decirle que no queremos que este script se borre al cambiar de escena. Si probásemos esto ahora nos daría otro problema, y es que la referencia al objeto scoreText se perderá al cambiar de escena, porque el texto de la primera escena desaparecerá y habrá que sustituirlo por el de la segunda escena. Para eso vamos a hacer una función update y le vamos a decir que compruebe si scoreText es null, y si lo es, que busque el objeto llamado text con GameObject.find como aprendimos antes, y que coja el componente text de ese objeto. Y debajo también le vamos a decir que actualice el texto de score con la puntuación actual. Ahora sí, si le damos al play podemos ver cómo el cambio de escena funciona correctamente. Sin embargo, podemos notar cómo en la segunda escena se están creando monedas el doble de rápido. Si echamos un vistazo a los objetos de la escena podemos averiguar el porqué. Aquí tenemos una nueva sección don'tDestroyOnLoad donde está el objeto scripter. Esto es porque un script no puede existir por sí solo, sino como parte de un objeto, así que no estamos pasando solo el script de Score Manager a la segunda escena, sino el objeto scripter entero, que contiene también al script CoinSpawner. Así que ahora hay dos instancias de CoinSpawner. Para solucionarlo, vamos simplemente a decirle que en vez de destruirse a sí mismo, destruya el objeto que lo contiene. Así, el scripter de la escena 2 desaparecerá entero y será sustituido por el scripter de la escena 1 con todos sus scripts. Ahora el juego ya hace el cambio de escena correctamente. Terminamos aquí el tutorial de introducción a Unity para retrasados. Todavía queda muchísimo que aprender y eso lo tendrás que hacer por tu cuenta, pero hemos cubierto las bases y los puntos donde es más fácil quedarse atascado al principio, así que ahora debería serte bastante más fácil seguir aprendiendo por ti mismo. He perdido muchísimo más tiempo del que esperaba haciendo este tutorial, así que ahora toca volver a ponerse a hacer juegos. Tú también. Deja un like a este vídeo, suscríbete, activa las notificaciones y ponte a trabajar.